riqueza y distribución de la riqueza, con todas las reformas sobre las pensiones, sobre la fiscalidad, etcétera, etcétera. Después se encontraron con que efectivamente las masas tenían menos poder adquisitivo. ¿Y cómo trataron de solucionarlo? Dando créditos a mansalva y dando créditos sin condiciones. Y eso es lo que ha sido la explosión de la crisis actual. En definitiva, tenemos que recuperar, que explotar esas contradicciones. Tiene esa contradicción la empresa, es decir, que al final debilita el sindicato, debilita la negociación colectiva, pero el salario tiene dos caras. Es coste, pero es demanda. Y esa es una contradicción. Es una contradicción porque no integra, en definitiva, crea insatisfacción social, crea rechazo, crea tal. Son contradicciones, pero que hay que ver dónde y cómo las explotamos. En 3 minutos, Luismi, yo creo que tenemos un problema, un gran problema de reflexión, de tener aparatos de reflexión y de formación sindical. Necesitamos tener gente preparada haciendo papeles, porque lo que tenemos son puestos de pipas. Tenemos gabinetes técnicos que, frente a lo que es el Servicio de Estudios del Banco de España, frente a lo que es el Instituto de Estudios del Banco de Bilbao, frente a lo que es el Instituto de Estudios del Instituto de Empresa Familiar, frente a lo que es FEDEA, no tenemos. Y o tenemos o perdemos. Necesitamos tener instrumentos de reflexión, necesitamos tener instrumentos de formación sindical. Lamentablemente, la formación por el empleo, que es donde está el dinero, ha marginalizado a la formación sindical. Necesitamos reideologizar al movimiento sindical porque está muy desideologizado, en mi opinión. Necesitamos un discurso global y solo se puede hacer en base a una serie de instrumentos. Necesitamos una relación de fuerzas desde abajo. Necesitamos tener tasas de afiliación pues del 20 y tantos %, del 30%, y eso es posible. Lo que pasa es que el sindicalismo español no tiene cultura de afiliación sindical. Y eso es fundamental para la autofinanciación, etcétera, etcétera. Necesitamos organizar a los más débiles dentro de nuestras organizaciones, necesitamos organizar a los inmigrantes, necesitamos organizar a los jóvenes, necesitamos organizar a los sectores que están peor, ¿no? Necesitamos nuevas formas de organización para responder a las subcontratas. En algunas empresas hoy ahí están presentes, pues no sé, el aeropuerto de Barajas, pues a lo mejor 5 federaciones nuestras, que yo no sé lo que pasa en comisiones exactamente, y yo digo lo que pasa muchas veces en la organización a la que pertenezco, que no hay coordinación suficiente entre las federaciones y que existe una norma que es medieval, que es la de no sé, ya ni me acuerdo cómo se llama, que era algo así como la delimitación de fronteras sindicales. Necesitamos adecuar absolutamente la organización de nuestra organización a lo que es la realidad, a lo que son en un país que además con la reforma de la negociación colectiva, en un país, ¿cómo vas a hacer negociación colectiva en una empresa de 6 trabajadores o de 8, de 10 o de 12? Va a imponer al empresario. Tendremos que hacer, pues no sé, secciones sindicales y comités y no sé qué, de clúster, de aglomerados industriales, de barrios, de no sé qué. Tendremos que cambiar eso para poder pesar. Tendremos que utilizar más probablemente la acción sindical y pasar de una actitud que ha crecido desgraciadamente en las empresas, una actitud seguidista de las posiciones de los empresarios, a una actitud proactiva. Tendremos también, esta es una mala noticia, que probablemente militar. Es decir, militar en el sentido de ser militantes, lo cual a nuestra edad pues es una cosa que suena mal. Suena bastante mal y jode bastante, ¿no?
Tendremos que fomentar una mayor vida democrática interna, tendremos que buscar nuevas alianzas con los partidos tradicionales, si podemos, de izquierda, pero también con otras organizaciones. Seguramente tendremos que no solo defender derechos colectivos, sino también derechos individuales. Y hay una cosa que a mí siempre me ha preocupado, es decir, los sindicatos en los últimos años hemos estado en la discusión de si el mercado de trabajo se arreglaba con el cambio del modelo productivo. Y todas las cosas evidentemente están ligadas, pero soy de los que creo que para arreglar el mercado productivo hay que arreglar primero el mercado laboral. Y si no se arregla el mercado laboral, tendremos un modelo productivo de baja productividad, de bajo valor añadido, de baja intensidad, etcétera, etcétera. Por supuesto, tenemos que ya lo decía Luismi, pues inventarnos un internacionalismo nuevo. Un internacionalismo nuevo que no existe. Hoy existe poco internacionalismo entre los trabajadores de un lado y de otro. Existen confederaciones internacionales, pero si vas a América Latina, pues te encuentras con que los compañeros, en fin, tienen muchas reservas respecto a una serie de cláusulas sociales. Si vas aquí tienen miedo, y cada vez más en Europa, y en la izquierda de Europa se está pidiendo un determinado tipo de proteccionismo para poder defender conquistas de 200 años, determinado tipo de proteccionismo, no un proteccionismo burdo de que se cierran, porque eso es un horror, y eso nos lleva a una suma cero, peor que una suma cero. Pero pensar que si incorporamos el aspecto pues no sé, ecológico, por ejemplo, traer unas fresas desde China, que son más baratas que las de Huelva, resulta que cuestan 16 veces más en queroseno que traerlas desde Huelva, o en otra serie de aspectos. Es decir, de pronto en el mundo hemos pasado de tener 1.500 millones de trabajadores a tener 3.000 millones de trabajadores. Somos muchos más trabajadores del aumento de capital que se ha producido en el mundo, y sobre todo del capital productivo. En fin, necesitamos evidentemente cambiar esa situación de falta de internacionalismo, de falta de una visión internacionalista por parte de los trabajadores de aquí y de allí, y necesitamos, en definitiva, volviendo a lo de antes, a lo más difícil. Tenemos que volver a militar. Tenemos que volver a ser militantes. Y yo creo que como eso no es fácil, pues yo siempre planteo la siguiente cuestión: metamos en el sindicato, seamos generosos, seamos inteligentes, ayudemos a organizarse en el sindicato a los que están mal, a los que están más jodidos, a los que no tienen vivienda, a los que no tienen futuro, como nuestros hijos, los jóvenes, y no saben dónde ir, no saben si salir de España, qué hacer. Yo tengo una hija que a los 30 años es becaria y no ha cotizado más que 8 meses, creo que con 30 años. Es decir, esta es la realidad. Metámosles para que peleen, porque nosotros ya somos un poquito mayores, ya tenemos la casa, ya tenemos el coche pagado, estamos un poquito instalados. Entonces, primero. A continuación, bueno, muy buenas tardes. Sinceramente aquí yo me siento como el que más desentona, porque hablar del futuro del sindicalismo, quien como yo lo que represento ya es una parte modesta, una parte del pasado, es arriesgarme a deslizarme hacia dos peligros que suelen ir concatenados: caer en la melancolía y hacer el ridículo. Cuando uno ejerce de ex, normalmente tiende a la melancolía y a planear en las sombras sobre lo que aquellas organizaciones o instituciones a las que pertenecen, y en las sombras se miran los fantasmas que hacen fantasmas. Bueno, ¿por qué estoy aquí? Pues sinceramente
no me di cuenta del título. Solamente reparé en Mario Mendía. Habían tenido la deferencia los amigos de la Fundación de llamarme en alguna ocasión anterior, creo que Vasco, que estaba por aquí, se tenía que marchar, me llamó el año pasado, no pude, os fallé, y esta vez, pues, la Fundación Mario Mendía quería hacer un acto, pues dije que sí. Después me di cuenta, mi atrevimiento de venir a hablar del futuro del sindicalismo. A mí, como José Mario, lo admiro y lo admiré y lo admiro porque soy del Mediterráneo y para nosotros la muerte es la anécdota más estúpida de la vida, ¿no? La muerte tenemos que conseguir que jamás sea capaz de borrar una vida. Entonces la muerte de Mario no borró su vida, no ha borrado su vida. Por eso estamos aquí muchos y más que estamos aquí, seguimos respetando y admirando el legado de Mario Mendía. Además, yo fui uno de tantos detenidos aquel 3 de diciembre de 1970 en Valencia. Por cierto, por un personaje que luego conocisteis bien en Euskadi. El segundo de acuerdo de la Brigada Político-Social Valenciana era un tal Manuel Ballesteros, que a mí, entre otras cosas, me dejó el tabique roto y una sinusitis fosilizada de la que me operó hace 3 años. El señor ha muerto hace poco. Fue, en mi opinión, errónea y desgraciadamente elevado a la categoría de jefe del comando de la información antiterrorista por un gobierno socialista. Este individuo que cuando nos torturaba en Valencia por luchar por la democracia y, entre otras cosas, oponernos al juicio de Burgos, nos decía que era un profesional y que cuando cambiaron las tornas, él seguiría siendo necesario. En aquella ocasión, en el 70, tenía yo 20 años, pues pensabas para tus adentros, desonada canalla, cuando esto cambie, tú desaparecerás. Sin embargo, él tuvo razón. Lamentablemente, la historia y la política en España le dieron a él la razón. Pero bueno, afortunadamente, si yo caigo en esos dos peligros, en la melancolía espero que no, y en el ridículo, por lo menos aquí habrán quedado las palabras de José Mari y de Luis Mí, que ellos sí están en activo, están legítimos, tienen responsabilidades en el sindicato y pueden hablar con mucha más autoridad que yo, ¿verdad? Porque no están nosotros. Bueno, pero aprenden de vosotros, hemos aprendido de vosotros. También hoy he decidido, eso te he dicho antes, para que este es un discreto, Luismi, entonces este enigma que os ha dejado aquí sobre la edad sin resolver, ahora me veo en la tesitura, explicaros que no va a parecer un misterio. Desde hoy, da la casualidad, hoy, día 20, hace un mes exactamente, el 20 de mayo, decidí tener la misma edad que Luismi París. Yo nací en 1950, en la calle de las Putas de Luguera. Bueno, mi padre había tenido que vivir allí antes de la guerra, no por la profesión, sino porque era un sitio muy humilde y bueno. Y cuando yo nací, mi padre no estaba bien jubilado. Me empadronó mi abuelo materno, y el hombre se fue a la tumba con 2 secretos. Que me había empadronado, de acuerdo con un cura heterodoxo, porque para hacer apostolado de las putas el hombre tenía que ser heterodoxo, ya que era abierto, condescendiente y tal. Y me empadronaron como que acababa de nacer por aquello que pensaban los viejos de que, bueno, si decimos que si llevo un año por aquí nos van a meter una multa. Y me puso de nombre Antonio Trinitario. Se fue a la tumba, no se lo dijo ni a mis padres. Y yo me enteré cuando fue a detenerme la primera vez la Guardia Civil, que fue cuando la Ley Orgánica del Estado, referéndum aquel de Franco, que con la partida del juzgado no tenía, oficialmente no podía tener ni carnet de identidad. Y entonces nos enteramos, mi padre y todos, que yo me llamaba Antonio Trinitario, cosa que ya me quité. Me lo quité, además, como uno que acaba de tirar el monte, ahora lo podía haber hecho legalmente. Pero aprovechando que una prima mía trabajaba en el juego de Orihuela, pues en plan subversivo rayó con una cuchilla de afeitar el tomo de registro del juego y quitó lo del Trinitario y eso. Así que desde que he cumplido los 60 oficialmente, como esta historia le daba mucha vergüenza a mi madre que la contara, siempre que nunca me he quitado ese año, jamás me he quitado el año, siempre me salía a decir mi edad real, que no era la legal, ¿no? Como encima soy de los jodidos por la reforma de las pensiones, no me ayuda, me va a fastidiar la jubilación, encima tengo una laguna de cotizaciones casi como la hija de José Mari, entre la dictadura y Marcelino,
Pues dejó 10, 15 años sin cotizar. Pues en fin, ha decidido pasar a tener mi edad legal. No por lo que tenía, sino que ya estoy harto de quitarme. En fin, de ponerme un año, vamos, de decir un año. O sea, que tengo